Lo que se vivió en el plató de En Boca de Todos no fue una entrevista más, fue de esas charlas que arrancan aparentemente tranquilas y acaban convirtiéndose en un terremoto perfecto del momento político que atraviesa España. Allí estaban Iván Espinosa de los Monteros frente a Nacho Abad y lo que parecía un intercambio de opiniones terminó derivando en un choque de enfoques de inmigración, seguridad y el rumbo de Vox, con menciones inevitables a Santiago Abascal y a los movimientos internos del partido. Pero antes de llegar a ese momento televisivo, el ambiente ya venía caldeado por varias polémicas que han ido encadenándose en los últimos días. Por ejemplo, el asunto de los folletos distribuidos en algunos colegios, un material que pretendía abordar el feminismo utilizando imágenes de influencers y creadores digitales bastante conocidos entre los jóvenes. Hasta allí podría parecer una iniciativa más dentro del debate ideológico que se cuela en las aulas. El problema vino después. Resulta que las ilustraciones no eran originales del colectivo que difundía el material, sino que pertenecían a un dibujante que firma en redes como Oscaricaturas. Él mismo tuvo que salir públicamente a aclarar que sí, que los dibujos eran suyos, pero que jamás autorizó su utilización en ese contexto, ni comparte los mensajes políticos añadidos a sus viñetas. Es decir, alguien tomó su trabajo, le coló frases incendiarias sobre denuncias falsas, desigualdad o supuestos privilegios legales y lo repartió en centros educativos sin su consentimiento. El ilustrador fue tajante, su obra no tiene finalidad partidista ni la tendrá. Y claro, el debate se disparó. Por un lado, quienes denunciaban manipulación ideológica, por otro, quienes defendían la campaña como una forma de contrarrestar discursos machistas. Resultado, más gasolina al fuego cultural. Mientras tanto, otra historia explotaba en paralelo. Una información publicada por La Razón y comentada en Espejo Público aseguraba que Elisa Moulia estaría solicitando una cantidad económica para intervenir en televisión y hablar sobre Íñigo Errejón. Las cifras que se manejaban variaban según el formato y la cadena. La actriz no tardó en responder. Según explicó, no se trata de una exigencia caprichosa, sino de una política acordada con su equipo legal. Si un medio obtiene rendimiento económico de un testimonio basado en vivencias personales dolorosas, consideran legítimo que exista compensación. Su argumento es claro, no es cuestión de vender la verdad, sino de impedir que otros facturen a costa de su historia sin ningún tipo de retribución. Evidentemente, la polémica estaba servida. Hay quien opina que si quiere denunciar algo públicamente debe hacerse sin contraprestación. Otros entienden que las televisiones convierten el drama ajeno en espectáculo rentable. Otra discusión que nos divide. Y cuando parecía que el día no podía ponerse más turbio, aparecieron los audios del comisario Emilio de la Calle, grabaciones durísimas en las que se escuchaban amenazas y comentarios humillantes dirigidos a una subordinada cuando ambos estaban destinados en la embajada española en la India. El tono es agresivo, despectivo y absolutamente impropio de un mando policial. Las palabras retratan un abuso de poder evidente. Lo más inquietante no es solo el contenido de los audios, sino lo que vino después. Desde el sindicato policial Yupol se deslizó que el comisario ya arrastraba fama de comportamientos similares y pese a ello acabó destinado en el extranjero con condiciones económicas ventajosas. Es decir, lejos de apartarlo, se le promocionó. La indignación lógicamente fue inmediata. En paralelo, volvió a reabrirse el debate sobre los menores extranjeros no acompañados tras una exclusiva de El Español. Según esa información, parte de las personas catalogadas como menores podrían ser en realidad mayores de edad. Vídeos difundidos por activistas mostraban testimonios de inmigrantes que reconocían tener más de 30 años, pese a figurar oficialmente como jóvenes. Esto ha reactivado el enfrentamiento político sobre los controles de edad, la gestión migratoria y la veracidad de las cifras. Algunos vinculan directamente esta cuestión con noticias recientes sobre delincuencia en distintas comunidades. Otros piden prudencia y recuerdan que generalizar es peligroso, pero lo cierto es que el clima está cada vez más polarizado. Y en medio de todo este contexto aterriza la entrevista a Espinosa de los Monteros. En el plató defendió posturas firmes sobre inmigración irregular, ocupación de viviendas y seguridad ciudadana.
Abad, por su parte, apretó con preguntas incómodas. El intercambio fue intenso, con momentos de tensión y frases que rápidamente empezaron a circular en redes sociales. Más que una simple entrevista, fue el reflejo de un país dividido en bloques narrativos casi irreconocibles. Unos hablan de efecto llamada, de descontrol fronterizo y de inseguridad creciente. Otros denuncian alarmismo y utilización política del miedo. Entre folletos polémicos, en colegios, debates sobre remuneraciones televisivas, audios escandalosos de la policía y conversaciones migratorias, el programa no hizo más que condensar en una hora lo que está pasando en la calle y en las redes. Una batalla constante por imponer el relato. Y la sensación general es que, lejos de enfriarse, la conversación pública sigue subiendo de temperatura. Anoche, en boca de todos, no hubo entrevista tranquila ni intercambio de cortesía política. Lo que se vivió fue una conversación cargada de pólvora entre Iván Espinosa de los Monteros y Nacho Abad, y el eco todavía resuena, porque cuando alguien que ha estado en la primera línea de Vox decide hablar sin demasiados rodeos sobre lo que pasa dentro, el asunto deja de ser anecdótico. Espinosa no fue a atacar el discurso del partido, de hecho dejó claro que comparte buena parte del fondo: control de la inmigración irregular, mano dura frente a la ocupación ilegal, bajadas de impuestos, defensa de determinadas posiciones culturales, etc. Ese paquete de mensajes, admitió, conecta con una parte importante del electorado. Y ahí Vox ha sabido moverse bien, con una maquinaria comunicativa eficaz y una estrategia de marketing política muy afinada. El problema, según su versión, no está tanto en lo que se dice hacia afuera, sino en cómo se está gestionando la casa por dentro. Un círculo en torno a Santiago Abascal, aunque dejó caer que ni siquiera se trata solo del líder, sino de un núcleo duro poco conocido por la militancia y prácticamente invisible para el gran público. Personas que no se someten a votación abierta, pero que, según él, marcan la línea estratégica. Y aquí vino el giro interesante. Espinosa recordó que Vox nació precisamente como reacción a lo que consideran vacíos internos del Partido Popular. Trajo a colación aquella carta de 2013 en la que Abascal comunicaba su salida del PP y señalaba directamente a Mariano Rajoy por dirigir una estructura secuestrada por una cúpula inamovible. Denunciaba falta de democracia interna, congresos controlados y estatus pisoteados. La pregunta implícita que flotó en el plató fue incómoda. ¿Está Vox repitiendo ahora aquello que criticaba? Espinosa puso sobre la mesa otro dato que considera clave. El partido, pese a su crecimiento, no ha celebrado un congreso ordinario abierto donde se debatan ponencias políticas en profundidad y se sometan a votación distintas corrientes internas. Recordó que el manifiesto fundacional hablaba de transparencia, controles internos y funcionamiento democrático, pero según él, la práctica no estaría a la altura del texto. Eso sí, tampoco compró el relato del fracaso electoral. Reconoció que Vox vive de uno de sus mejores momentos en votos. Sin embargo, hizo un ejercicio de comparación que puede escocer. Incluso en este escenario favorable, el Partido Popular sigue sacándole ventaja considerable en una cita con las urnas. Y si la aspiración real es gobernar España, no solo influir, el objetivo debería ser liderar el bloque, no conformarse con ser socio imprescindible. Ahí introdujo el ejemplo de otros países europeos donde fuerzas similares han logrado encabezar encuestas y tomar las riendas del Ejecutivo. Según él, en España existe espacio político suficiente para que eso ocurra, sobre todo teniendo en cuenta que el PP no estaría ofreciendo, en su opinión, un proyecto reformista ambicioso que ilusione. Nacho Abad fue directo y lanzó la pregunta que muchos se estaban haciendo: ¿es todo marketing? Espinosa respondió con matices, dijo que todos los partidos utilizan marketing y que Vox lo hace especialmente bien, algo que considera un punto fuerte, pero insistió en que la comunicación no puede sustituir a la sustancia ni, mucho menos, a una estructura interna saludable. Y ahí volvió a la metáfora deportiva: se compite como se entrena. En política se gobierna como se organiza el partido. Si internamente todo funciona mediante órdenes verticales incuestionables, difícilmente, vino a decir, se podrá ofrecer luego un modelo de gobierno plural, con contrapesos y controles efectivos.
Otro de los momentos más tensos llegó cuando habló de dimisiones forzadas y presiones internas. Describió situaciones en las que, según él, se invita a alguien a apartarse por su bien, una fórmula elegante que consideraría discrepancias o luchas internas. ¿Quién va a querer asumir responsabilidades en ese contexto?, planteó. La sensación general tras la entrevista de Espinosa no rompió con el proyecto ideológico, pero sí lanzó una advertencia sobre su deriva organizativa. Reivindicó un espacio liberal de centro-derecha con ambición de gobierno, con democracia interna real y coherencia entre lo que se promete y lo que se practica. Y claro, las reacciones no tardaron. Para algunos se trata de una crítica constructiva desde dentro, para otros es un ajuste de cuentas en diferido. En cualquier caso, lo que quedó claro es que el debate ya no es solo entre partidos, sino también dentro de ellos. Lo que empezó como una entrevista más terminó siendo una radiografía incómoda sobre liderazgo, poder interno y futuro político. Y cuando esas conversaciones salen del despacho y se producen en prime time, el ruido está garantizado. Pero bueno, gente, este es el vídeo de hoy. No olvidéis darle like, suscribiros para más contenido como este y dejar vuestra opinión en los comentarios, ya que siempre me gusta saber qué es lo que pensáis. ¿Qué pensáis sobre el futuro de Vox? ¿Creéis que podrían llevar a España como Dios manda? Dejádmelo saber en los comentarios.